capítulo 2 de Apocalipsis, verso 8. Los que han venido a las escuelas dominicales me he dado cuenta que se ha estado enseñando sobre la fe de diferentes personajes. No es que la Biblia nos muestre distintas clases de fe, sino que es una misma fe, es un hilo que inicia desde el capítulo 11 de Hebreos, empezando con Abel, dice por la fe Abel, siguiendo con Enoc, por la fe Enoc, enhebrando dentro de esa línea, dentro de esa gama de personajes a Noé, a Abraham, y todo el capítulo 11 de los llamados héroes de la fe, que no serían héroes si no hubiera venido de arriba esa fe que experimentaron, pero tuvieron su responsabilidad, y no son diferentes clases de fe, es una fe, pero que se manifestó de diferente manera en cada personaje. Y usted y yo tenemos toda la oportunidad, tenemos toda la capacidad, tenemos todo el equipamiento. Aquí no hay un salvo a medias, ni un salvo 3/4, ni un salvo 1/4. No hay crudos, no hay salvos crudos. Aquí hay salvos completos, porque cuando aplicaron su fe en Jesucristo, aleluya, fueron salvos, fuimos salvos. ¿Cuántos tienen testimonio? Y fuimos salvos totalmente. El sacrificio de Cristo fue completo. A Él no le faltó absolutamente nada para hacer el sacrificio perfecto, el sacrificio completo, la propiciación delante del Padre que usted y yo necesitábamos, y Él nos sustituyó, porque usted y yo teníamos que morir en una cruz, pero Él murió por amor a nosotros, nos sustituyó, aleluya, y entonces en base a eso somos completamente salvos. ¿Cuántos disfrutan eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por ese sacrificio perfecto, completo? No hay nada pendiente. El que diga que hay algo pendiente está en herejía. Claro, la Biblia nos muestra que hay un proceso para todos los hijos de Dios. Y estamos en el proceso donde ahora están trabajando nuestra alma. Y un día, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta final, dice que usted y yo seremos transformados. Nuestro cuerpo de bajeza se va a transformar en un cuerpo espiritual lleno de gloria. ¿Cuántos lo creen? Pero en medio de todo ese contexto de fe, yo le quiero a usted compartir un poco acerca de una fe un poco extraña. Tal vez la palabra no es extraña, sino que la palabra es una fe difícil, una fe complicada. Porque yo estaba analizando que Abel, quizá la fe de Abel es parecida a la fe de lo que le voy a hablar hoy. Porque Abel dice que por la fe presentó un sacrificio mejor que el de Caín. Pero eso significó que Abel muriera. Yo no sé si usted estaría dispuesto a presentar una ofrenda delante de Dios y que el resultado de esa ofrenda fuera que Dios se agradara y que su ofrenda subiera un olor grato, un olor fragante delante de Él. Y como dice la palabra, Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Y que como premio, como resultado, que el Señor se hubiera agradado, usted tuviera que morir por haber presentado esa ofrenda, como le pasó a Abel.
En cierta forma, Abel no disfrutó en su totalidad lo que significó mantener agradado a Dios. No tuvo tiempo, se murió. Pero ¿sabe qué? Abel no solamente disfrutó cuando el Señor se agradó en presentar esa ofrenda en ese momento, sino que sabemos que al partir con el Señor, Él pasó a un nivel mucho mayor, un nivel mucho más grande, donde verdaderamente todas las promesas de Dios se hicieron realidad en su vida. Pero como que no suena que esa fe sea muy atractiva, porque como que nosotros últimamente nos estamos acostumbrando a una fe que produce. Parece ser que la gente busca ejercitar su fe solamente para obtener cosas. Las líneas doctrinales que han estado los últimos años invadiendo a la iglesia del Señor en toda latitud de este mundo, algunas hablan de la superfe. A mí me ha llamado mucho la atención que en el vocablo cristiano, mucha gente que ni sabe lo que es la fe, le ha puesto prefijos de super a muchas cosas. Ahora hay superapóstoles. No se contentan con ponerse un título que no les va a muchos, sino que a pesar de ese título todavía, y eso entre paréntesis solo marca que en el alma hay insatisfacción. Porque el que en la Biblia ha descubierto lo que es un ministerio apostólico y los requisitos plasmados tan claramente en las epístolas acerca de quién es un apóstol de Jesucristo, y que de alguna forma se ha tratado de tergiversar precisamente para satisfacer necesidades personales de posiciones provocadas por vanidad, provocadas por insatisfacciones internas. Mucha gente que hoy se está llamando apóstol, se está llamando profeta, se está llamando de esta o de aquella manera, solamente cuando nosotros tenemos oportunidad de examinar sus vidas pasadas, nos damos cuenta que es una bola de frustrados. No pudieron hacer ni en el mundo algo que satisfaciera sus almas. Y muchas veces trasladan esa necesidad inherente del ser humano de obtener un reconocimiento dentro de la sociedad, dentro de un grupo, que es muy fácil trasnochar la doctrina y ponerse un título. Pero lo tremendo de esto es que a pesar de usurpar puestos, usurpar ministerios, todavía la necesidad de esas almas necesitan ponerle súper. Yo creo que muchos de ellos sin duda fueron de aquellos que en el techo de sus casas se pusieron una capa después de haber visto una película de Superman, el hombre que volaba, y eso se metió en su corazón, ¿verdad? Porque quieren ser súper. Y se habla de superfe. ¿Pero qué es la superfe? La superfe es un intento del hombre de poder demostrar que a través de la fe pueden lograr todo lo que se les venga o se les ponga por delante, lo pueden vencer. Y aparentemente, si nosotros nos damos cuenta lo que es la fe, sabemos que nosotros estamos tratando de manejar un concepto explosivo, porque la fe es explosiva. Yo creo que la diferencia de lo que puede hacer la fe en una persona hace que la vida sea de una manera o la vida pueda ser de otra manera. Porque por la fe una persona ciega puede recibir la vista. Eso es cierto. Por la fe una persona paralítica puede dejar su silla de ruedas
ponerse de pie, tirar la silla de ruedas y empezar no a caminar, sino a saltar, a danzar, como lo vemos en la Escritura. Porque por la fe se pueden hacer muchas cosas. Usted sabe que algunos separan dentro de esos 9 dones del Espíritu los dones de fe. Y dicen es el don de obrar milagros, el don de fe, el don de sanidades. Y por la fe podemos hacer muchas cosas, pero la superfe implementa un énfasis tan grande que por la superfe hoy en día existe mucha gente frustrada. Es llamativo que los hombres que hablan de la superfe, de alguna forma se ven en ellos señales a veces muy fuertes. Pegado a la superfe va inherente la doctrina de la prosperidad, porque algunos han usado la superfe precisamente para hacerse ricos. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que en esas iglesias donde se predica la prosperidad, pegado a la superfe, el único que se enriquece muchas veces es el ministro, a base de empobrecer a la congregación. Así que yo le digo que cuando nosotros lo invitamos a usted a dar, no es ese nuestro deseo, porque no es para nosotros, es para la obra del Señor. Aleluya. Y por eso, de la misma manera como nosotros le presentamos a usted aquí la invitación para invertir, de la misma manera lo vamos a invitar cuando termine el movimiento de tierras. Y aquel que conoce de esto sabe que estos precios son los de mercado y más bajos de mercado. Aquí no hay hoyos, señores. Porque siempre hay gente que busca la oportunidad de decir, ajá, ¿y con cuánto le quedará la mano untada al hermano Sergio? Con nada, hermano. Por aquel mal pensado que dejó que un espiritote se le metiera para pensar de esa manera. Amén. ¿Todavía está contento? ¡Gloria a Dios! Pero qué llamativo es ver que en las iglesias de prosperidad el que prospera es el ministro. Y las ovejas, mientras más rápido prospera el ministro, menos prosperan ellas. Esa no es la prosperidad que está en Dios, porque la prosperidad que viene de Dios dice, amado, yo anhelo que prosperes en todo como prospera tu alma. Eso quiere decir que cuando Dios visita a una iglesia en prosperidad, todos van a obtener no solo la salud y la prosperidad interna, que es la más importante, sino que también se va a ver que todos, después de obtener la bendición espiritual interna, también por añadidura van a venir las cosas que tú has anhelado, aleluya, pero no solamente para los que están arriba. Qué bonito es ver a un pastor que enseña la prosperidad con BMW, último modelo descapotable, y los hermanos a puro golpe de calcetín. Puro golpe de calcetín, puro golpe de calcetín. Claro, qué bonito. Pero la superfe no habla que la Biblia habla, o ese énfasis exagerado que muchas veces lleva a equivocarnos. Yo a usted le quiero hablar de una fe que no produce. La fe que no produce. Por eso el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna viene de una palabra que quiere decir mirra o amargura. Pero me quedo con el concepto mirra, porque
Porque mirra nos habla a nosotros de sufrimiento. Uno de los 3 regalos que los reyes del oriente le llevaron a Jesús cuando era un bebé, cuando era un niñito, fue precisamente oro. Eso habla de su majestad como rey. Incienso, que eso habla de su posición como sacerdote. Y la mirra, que habla de la posición como profeta, pero de un profeta que iba a cumplir las profecías bíblicas, un profeta sufriente que iba a morir en la cruz del Calvario, donde la mirra era un presagio profético tremendo, que ese niño, ese bebé, era ni más ni menos que el Cordero de Dios que iba a ser puesto como propiciación, levantado en una cruz para derramar su sangre preciosa por toda la humanidad. Esa mirra era una profecía anticipada. Todas las profecías son anticipadas, pero era un presagio tremendo de lo que un día Jesús iba a sufrir por usted, por usted, por usted y por mí. Esmirna habla su nombre de mirra. Cuando el apóstol Pablo, creo que no se ve muy claramente quién fue el que levantó la iglesia de Esmirna, pero indudablemente sabemos que fue en los primeros años del siglo I, los primeros años cuando empezó la persecución y tuvieron que llegar a ese lugar. Probablemente Pablo, que pasó por varias de esas iglesias, indudablemente que alguno de sus discípulos llegó, no lo vemos claramente en el libro de los Hechos que él haya llegado precisamente a Esmirna, pero llegó a Éfeso, que estaba a unos 60 kilómetros de Esmirna. Así que la iglesia de Éfeso, probablemente el desborde de esa iglesia, el testimonio de esos cristianos tremendos de la iglesia de Éfeso, llevó el mensaje a esa localidad, en la cual es interesante saber que habían levantado un templo para César. Los que conocen y recuerdan la historia saben que los emperadores romanos todos eran muy raros. Usted sabe que fue precisamente del nacimiento de los Césares que se empezó a hablar de aquel dicho que nosotros utilizamos para gente que se cree de abolengo, porque se decía que los Césares eran de sangre azul. La monarquía era de sangre azul. Yo no sé si realmente alguno de ellos, cuando una vez se cortó la mano, le empezó a salir un líquido color azul, pero yo creo que era color rojo como todos los demás, pero por alguna razón se decía que eran de sangre azul. Los Césares no nacían de parto natural, sino que ahí viene el concepto cesárea. Porque todas las madres de aquellos que iban a ser césares las tenían que operar para que los césares salieran, porque no tenían ni siquiera que sufrir ningún tipo de problema o sufrimiento fetal. Así que para esos tiempos, estos hombres eran hombres que venían porque su propósito, su plan, su futuro, su destino era gobernar el mundo. Pero casi cuando estudiamos más detenidamente la vida de estos hombres, nos damos cuenta que todos les agarraba la pataleta. Yo diría los espíritus demoníacos que esa gente habría, porque lo que sucedía en Roma era algo terrible. Se cuenta de césares que tuvieron relaciones sexuales con sus madres. Se cuenta de césares que mataron a sus madres. Se cuenta de césares que tenían relaciones con sus hermanas. Era algo terrible. Roma realmente, una de las razones por las cuales los antropólogos o los sociólogos dicen que ese tremendo imperio cayó fue por la decadencia moral terrible, de la cual el capítulo 1 de Romanos nos dice que incluso dejaron el uso de las mujeres, el uso natural de las mujeres, y se volvieron con toda concupiscencia y avidez a tener relaciones con hombres. Homosexualismo.
Las puertas desenfrenadas que abrieron estos hombres, especialmente los césares, hacía que precisamente en esos tiempos, yo creo que ellos llegaban a algo tan abominable para Dios como era presentarse como Dios. Y no solamente querían presentarse como Dios, sino que les hacían templos para que los adoraran. Eran raros esos hombres. Y en Esmirna había un templo para adorar a un hombre. Yo quisiera que usted se contextualizara un poco con la escritura, especialmente con el capítulo 2 de Apocalipsis que estamos leyendo, y usted se imaginara que un día un hombre aquí en Guatemala se levantara como Dios. Es cierto que por allá por San Lucas hace como 20 años apareció un tal, mejor no digo el nombre, que se levantó y dijo que era el ángel de Jesús o el ángel de Jehová, y después terminó diciendo que era Jesús. Pero esos son locos. Yo le estoy hablando de personajes, y la Biblia dice que eso va a ser una realidad pronto en el mundo, donde un hombre se va a levantar como Dios y va a erigir una estatua para que todo aquel hombre en la tierra que no lo adore muera. Así que lo que aconteció en los inicios de la iglesia, seguramente, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo quiera recibir, se va a volver a cerrar el ciclo, se va a volver a cerrar el círculo, y otra vez van a haber hombres que se van a levantar como Dios, y hay que adorarlos. Pero dice la Biblia que solo lo van a adorar aquellos que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos aquí tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? Yo también, y por eso me gozo. Aleluya. Pero oiga, el que tiene el nombre escrito en el libro de la vida corre el riesgo de que lo borren. La Biblia dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que existe la posibilidad. Pero entremos al tema de hoy. Señor Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último. Una cosa muy interesante, porque a mí me gusta a usted darle algunas ideas de cómo leer la palabra, porque muchos de ustedes no la leen porque les parece aburrida. Yo no le voy a decir que levante la mano a los que le parece aburrida la Biblia, porque ninguno la va a levantar. Pero estos 7 mensajes que están en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, una manera de poder leer estas 7 cartas, estos 7 pasajes, estos 7 mensajes, que usted y yo deberíamos de estar leyendo constantemente porque tienen que ver con nosotros hoy, en esos tiempos escatológicos que estamos viviendo. Es que usted haga una lista y escriba iglesia de Éfeso, y abajito ponga iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, iglesia de Pérgamo, iglesia de Tiatira, iglesia de Sardis, iglesia de Filadelfia, iglesia de la Odisea. Amén. 7. Y luego hace 7 columnas, y en cada una de esas columnas, por ejemplo en Éfeso, usted va a leer y va a decir, o va a poner ahí cómo se presenta Cristo para esa iglesia. Y usted va a notar que a las 7 iglesias Él escoge una manera diferente de presentarse. Y la forma como Cristo se presenta a cada una de esas iglesias va a definir el mensaje que tiene que ver con esa iglesia. Así que a Esmirna se le presenta como el primero y el último. Un concepto parecido es cuando él en Apocalipsis dice,
Yo soy el alfa, primera letra del alfabeto griego, y yo soy la omega, la última letra del alfabeto griego, tratando el griego de trasladar la idea de que el Señor se presenta como el inicio de todo y como el final de todo. Así que el mensaje que el Señor tiene para nosotros por medio de la iglesia de Esmirna, donde esa iglesia va a experimentar la fe que no produce nada. ¿Me está entendiendo? Se le presenta como el que inició todo. Y la Biblia dice que Cristo, por Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que fue creado hubiera sido creado. Una cosa muy bonita que a mí me encanta poder visualizar es cuando el Génesis, después del verso 1 y el verso 2, dice el verso 3 en el capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pronunciar palabra, sea la luz. Y cuando voy al inicio, que ahora bajo revelación el apóstol Juan, en el capítulo 1 y verso 1 dice acerca de cosas profundas como también ahí se relatan. Haga de caso que el Evangelio de Juan es el Génesis del Nuevo Testamento. Y dice, en el principio era la palabra. Era el verbo. Entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, habló palabra, habló verbo. Entonces ahí entiendo que por Él, por ese verbo increado, por ese verbo que era Dios y estaba con Dios, aleluya, todas las cosas fueron creadas. ¿Me está entendiendo? Así que Él, con todo derecho, puede decir a su creación, porque usted y yo somos parte de su creación, aleluya, yo soy el primero. Eso quiere decir que antes de mí no hay nadie. Y Él es el primero en tu vida. ¿Sabes qué? Aún antes de que naciste, Él sigue siendo el primero en tu vida. Yo sospecho que cuando usted y yo éramos espíritus, ¿cuántos saben que éramos espíritus? ¿Sí? Sin cuerpo. En una vida preexistencial. Dice que en la escuela del Padre fuimos matriculados. ¿Y usted no se ha puesto a pensar que en la escuela del Padre pudimos haber conocido al Hijo? ¿Ah? ¿Sí? Por eso aquí lo reconocemos. Cuando se nos revela. Cuando nos descorren el velo. Cuando nos quitan las vendas, cuando Cristo se nos revela por el Espíritu, lo reconocemos. Aleluya. Por eso Él es el primero en tu vida. Pero ¿sabes qué? Es el último también. Aleluya. Mire, solo esa palabra nos debería a nosotros ministrar profundamente el alma en este sentido. Tu papá que te rechazó,
porque no quería otro hijo, no es el primero. Hay uno antes de tu papá que decía, tú vas a ir a la tierra, vas a nacer en tal lugar, vas a hacer tal cosa, yo tengo un plan para ti. Él es el primero, no tus padres. ¡Aleluya! Pero ¿sabes qué? Si lo que estás viviendo ahora te ha desanimado, te ha frustrado, sientes que estás llegando al final, yo te quiero decir que aquellos o aquellas circunstancias que han estado provocando problemas en tu vida no es lo último en tu vida, sino que Cristo de la gloria es el último. Él siempre va a trabajar en tu vida hasta el final. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo recuerdo que cuando el doctor Ríos estaba muriendo, en sus últimos días este hombre tuvo experiencias de ver a los demonios que se burlaban de él. Él nos compartía en una ocasión y decía, el velo en este momento se ha hecho tan tenue que no sé si estoy de este lado o estoy del otro lado, porque puedo ver fácilmente la diferencia. Eso si usted no quiere creer, pero a mí no me interesa mucho si usted lo cree o no. Pero lo que más le impactó es que los demonios, cuando él miraba al Señor en esas experiencias finales, mientras estaba en el cuerpo, se burlaban de Cristo. Pero ¿sabe qué? Cuando estaba muriendo, cuando estaba viviendo sus últimos días, el último llegó y estuvo ahí con él, como va a estar con todos nosotros. Aleluya, porque es el primero y es el último. Eso debe levantarte, iglesia. A ti no te guarda un hombre, a ti no te guarda un poder, a ti te guarda el Cristo de la gloria, creador del cielo y de la tierra, y ante él ningún enemigo puede prosperar. Aleluya. Él se presenta a esta iglesia de esa manera, porque si no se hubiera presentado de esa forma, esta iglesia no hubiera podido soportar la prueba que le venía. Muchos de nosotros probablemente tengamos que enfrentar pruebas difíciles, pero Él va a llegar en su momento a decirte, yo soy el primero, yo soy el último. Aleluya. Pero no se presenta solo así. Se presenta como el que estuvo muerto. ¿Sabes tú? Que si esa frase la sacáramos de contexto, daríamos lugar a aquella clase de religión que cada Semana Santa en una urna nos presenta a un Cristo muerto. ¿Te acuerdas cuando ibas al santo entierro vestido de cucurucho? A algunos todavía les gusta el morado. ¡Aleluya! ¿Qué era lo que mirabas el Viernes Santo a partir de las 3 de la tarde? Una estatua muy bien tallada, como se le había imaginado al artista, al escultor en madera que la había hecho, que le había puesto gonces para que diera la idea de cierta realidad, que cuando le quitaban el gonce caía el brazo. Y tú decías, ¡ah!
Y después quitaban el otro clavo y caía el otro brazo. Y se le metía en una urna forrada o pintada de oro. Y ahí vas tú. Tarán, tarán. Te trasladaban un Cristo muerto. El Viernes Santo en esta bella Guatemala, para más de la mitad de la población, es un día súper especial que ni se come carne. Es el día en que quiebran los carniceros. Porque el domingo de resurrección todo mundo anda en la playa. Pero todos se sienten muy bien religiosamente hablando, porque amanecieron, porque a las 12 en punto, en algún lugar de la capital o de la cercana capital, usted completó de ver el santo entierro. Pero la Biblia no terminó así, sino dice, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Esa es la victoria del cristiano, que el que estuvo muerto por ti y por mí, ahora volvió a la vida. Hace 2000 años, después de estar 3 días, conforme la profecía, se levantó, porque la muerte no lo pudo retener. ¡Aleluya! Está vivo, está vivo, no está muerto, está vivo. ¡Aleluya! Está vivo, está vivo. Y eso cambia la vida de cada hombre y de cada mujer. Está vivo. ¡Aleluya! ¡Oh, gracias, Señor! Porque la tumba no te pudo retener. Y nuestra fe tiene razón de ser, porque tú te levantaste de la tumba. Hermano, qué impactante era para aquellos primeros cristianos el oír que Cristo se les presentó como el que había estado muerto. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría de ellos iban a morir. La mayoría de ellos iban a morir. El problema de los cristianoides de esta época, ¿sabes cuál es? Que todos quieren un evangelio barato, un evangelio de superfe, un evangelio de señales, una fe que produce pisto, plata, dinero, money, como quieras, si eres medio grencho. Eso es lo que la gente quiere hoy. Yo he visto cómo en Guatemala ahora puedes escoger tu templo de la High Life. Muchos pobres frustrados que nunca pudieron vivir en la carretera del Salvador, ahora por lo menos tienen una iglesia en la carretera del Salvador. Y no estoy criticando, pero algo parecido, ¿verdad? Sí. Dicen, aleluya. ¿De dónde vienes? De mi iglesia. Pero qué tremendo que esta iglesia de Esmirna y en toda la iglesia mundial, hoy en día hay esmirnianos que están muriendo.
Usted y yo estamos como estamos, porque aquí ser cristiano es fácil. Aquí todo el mundo es cristiano, usted. ¿Verdad que sí? Todos cantan los mismos coritos. Todos oyen las mismas radios. ¡Ah! ¡Qué avivamiento! ¿Dónde? Solo son cristianos de estadística. Si usted va a Sudán, no a sudar, a Sudán. Sudán, estamos aquí ahorita. He visto cristiano muerto. ¿Qué tal una su vueltecita por allá? Vamos a echarnos una vueltecita a Sudán para predicar el evangelio. Y le aseguro que patitas, ¿para qué te quiero? Y en muchas partes del mundo, ser cristiano es ser equivalente a ser un criminal. Aquí usted, el cristiano, hasta lo quieren en los trabajos. Bueno, no a todos, ¿verdad? Hay cristianos, hermano, que son buenos trabajadores, mis respetos. Aprendieron que hay que trabajar como para el Señor. Pero otros, que uno ni siquiera le dan ganas de contratarlos. ¿Y por qué vino tarde? Ay, es que por la vigilia, hermano. A echarle la culpa a la iglesia. Y siempre hay una razón que tiene que ver con la iglesia para justificar sus mañas. O mis mañas, pues. Porque a veces somos mañosos, hermano. Solo los de adelante se ríen, ¿verdad? Los de atrás ya están bien bravos. No, ¿verdad, hermanos? No, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, no sé a qué hora empecé y por eso no sé a qué hora voy a terminar. Pero denme unos minutos. Amén, unos minutitos. Dice, yo conozco tu tribulación. ¿Cuántos aquí tienen tribulación? Y los que no levantaron la mano también la tenemos. Todos tenemos nuestras pruebas. ¿Verdad que sí, hermano? Ese jovencito que anda suspirando por la Juanita, siente que el mundo se le vino encima. Todos tenemos nuestras tribulaciones, pero la tribulación de Esmirna era porque en el templo de César, el que no adoraba a César, lo quemaban en la hoguera, lo decapitaban, lo lapidaban. Era una tribulación terrible, y el Señor les dice, miren, yo conozco tu tribulación. Qué difícil es enfrentarse a la realidad que Jesús sabe que estás enfermo y no te sana. No tenga pena que estoy con catarro. Estaba algo frío ahí donde estábamos en la vigilia y anoche me acosté tardísimo también. Pero óigame, dice, yo conozco tu tribulación, esposa, que tu esposo te hace la vida imposible, y es Ujier. Te trae por la calle de la amargura.
Yo conozco tu tribulación, hermano, que mañana te quitan la casa. Y no se ve por ningún lado provisión. Por eso hoy que presentamos esto te cayó mal. O dijiste, teniendo una buena idea, ¿y por qué no presento yo aquí mi deuda? Tal vez los hermanos me ayudan. Gloria a Dios. Yo conozco tu tribulación, dice el Señor. El que es el primero, el que es el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Él conoce tu tribulación. Hermano, hay enfermedades tan terribles. Yo me pongo a leer las peticiones y me doy cuenta, hermano, que hay mucha necesidad. Un hígado, un páncreas, los pulmones, tumor en el cerebro. Hermano, se estuvo orando por un niño con un tumor en el cerebro. ¿Usted sabe lo que significa para unos padres que su hijo tenga un tumor en el cerebro y que tenga que ser operado y que quede mal? Yo conozco tu tribulación, dice el Señor. Gente aquí que está sin trabajo, no sabe qué va a hacer, qué va a pasar. Pero a ustedes nos dice el Señor, yo conozco tu tribulación. Usted no está solo, hermano. Usted no está sola. Hay uno que conoce su tribulación. Tal vez tú vienes conmigo y me cuentas tu tribulación. Tal vez yo lo más que voy a poder hacer es orar por ti. Aunque por medio de la oración eficaz, los enfermos sanan, los endemoniados son liberados. Pero yo te estoy hablando de la fe que no produce. Que ya oraron todos los ministros de esta iglesia. Y hasta crees que en Cristo no hay solución. Porque el enemigo te ha engañado. Y hasta estás pensando de ir a sembrar a algún lado para que el Señor te haga el milagrito. Pero si el Señor te está probando con la fe que no produce, lo único que te está diciendo es, yo conozco tu tribulación. Yo sé qué estás viviendo. Usted va a decir, ¿de qué me sirve que Dios sepa qué estoy viviendo si no hace nada? Dios no es tu empleado. Él va a hacer en tu vida lo que Él ya dispuso, aunque no te guste. Y no solamente esta iglesia estaba atribulada, sino dice, yo conozco tu profunda pobreza. Tu pobreza, eran pobres. Hermano, usted sabe que este país, el 65-70% vive en extrema pobreza. Yo no sé si usted sabe lo que es extrema pobreza, pero usted no está en extrema pobreza. Bien cachetón lo veo. No lo veo con harapos. Tal vez solo tenga el mismo todos los domingos, pero no lo veo con harapos. Lo veo con zapatos. Y si no usa zapatos es porque se le encarnó la uña. Amén. Yo creo que aquí no hay nadie que vive en extrema pobreza. Entonces, ¿por qué está triste? ¿Por qué no vamos un día como tan? Hay gente que pelea con el Señor porque no le da el carro que quiere, la casa que quiere. Una vueltecita por las aldeas nos ayudaría bien.
a nosotros los capitalinos. Mira, hermano, aquí hay calor, ¿verdad que sí? Bastante. Esos ventiladores solamente circulan el aire caliente. No hay dónde sacarlo, pero ya nos vamos a ir a un lugar donde va a estar más caliente. Vamos a tener que comprar nuestros sombreritos con ventiladorcito así incorporado. Porque a veces las carpas se ponen calientes. Y en el frío se ponen frías. Amén. Pero eso no es comparado con el sufrimiento de otros. Y dice, tu pobreza, pero eres rico. Eres rico. Así que si tú no tienes para irte en bus hoy, yo te traigo una buena noticia. Eres rico, lo dice la Biblia. ¿Cómo así? ¿Dios se burla de mí? No, hermano, Dios no se burla de ti. Porque esa riqueza no es material. Esa riqueza es espiritual. Esa riqueza es mejor que la riqueza material, porque produce paz, produce reposo, produce salud, aleluya, produce confianza, seguridad. ¿Por qué somos ricos? Porque el rico por nosotros se hizo pobre. ¿Se acuerda que la Biblia dice eso? Ay, hermano, Rockefeller. Bueno, Rockefeller era un hombre muy millonario, ¿no? Yo creo que ya se murió, ¿verdad? Hace rato. Tal vez solo quedaron los hijos. Ahí en Nueva York hay un tremendo edificio, la torre de Rockefeller, que dice unos puchicas. Así tiene que ser uno, mire. Pero óigame, el hombre más rico de este mundo es un patojito, ahora ya no es tan patojito, que le gusta jugar a las computadoras desde muy chiquito. Usted le tiene que comprar a él todos los programas y tiene 64 mil millones de dólares. Multiplicado por 8, 8 por 6, 48. ¿Eso cuánto da? Como 500 mil millones de quetzales. Me dan ganas de escribirle una carta para que me mande el diezmo. Con eso hacemos un super templo. Pero ¿se imagina usted el dueño de la plata y el oro? ¿Cuánto tiene? Y él se hizo pobre para enriquecer a muchos. En la tierra dijo, cuando un discípulo creía que tenía su plata, le dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero Jesús era rico. Nos mostró en 3 años y medio lo que significa ser rico. Así que, aunque tú no tengas dónde recostar la cabeza, si lo quieres agarrar, eres rico. Rico, rico, aunque no tengas trabajo, eres rico. Lo dice la Biblia, tu profunda pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. De esos ahora hay muchos. Dice el hermano Agustín, encapuchados. No, no son encapuchados, son asombrerados. Nacieron en Tiquizate. Son prietos, disculpen los de Tiquizate. El sol los miró mucho. Pero como su nombre termina en as, es, is,
Dicen que son judíos. Tal vez jodidos. Disculpe el atrevimiento. Pero usted me entiende, ¿verdad? Y no lo son. Ya andaban haciendo de sus movidas en el primer siglo. Pero mire qué tremendo lo que le dice el Señor. Dice que son judíos y no lo son, sino que son sinagoga, qué grueso, qué fuerte, qué duro, de Satanás. Bueno, yo lo dejo ahí. Saque usted sus conclusiones. Cierro con el verso 10. Ya era hora, ¿verdad? No temas. No temas. Ese es el centro de este mensaje. Porque la fe que no produce a muchos les provoca temor. Hermanos, yo fui a la vigilia y no pasa nada en mi vida. Yo vengo a los ayunos y no pasa nada en mi vida. Yo vengo a todos los cultos y vengo temprano y no sucede nada. Tal vez te están probando con la fe que no produce. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo, no es Dios, echará a algunos de vosotros en la cárcel. Si tú paraste en la cárcel por una estafa, eso es otra cosa. Si tú paraste en la cárcel por otra situación, no estamos hablando de eso. Aquí dice que por ser hijos de Dios, el diablo los iba a echar en la cárcel para que seáis probados. Oiga, mi hermano, ¿será que te están probando y por eso estás en esa cárcel no física? Hay gente que se siente prisionera en su casa. ¿Habrá cárceles que nos prueban? Aquí dice, el diablo nos va a echar en la cárcel para ser probados. Y ojo, Dios es el que prueba. ¿Quiere decir que Dios puede permitir que el diablo te haga algo? Lea todo el libro de Job para probarte. ¿Será que actualmente te están probando? Hay mucha gente que no logra discernir cuando las tormentas vienen provocadas por Dios. Hay tormentas provocadas por el diablo, pero hay tormentas que Dios permite que se den en nuestra vida para probarnos. Amén. Y vemos nosotros acá que dice, y tendréis tribulación por 10 días. 10 es número de prueba total, se lo he dicho muchas veces. Yo no sé si tú ya has tenido la tribulación de 10 días. Pero puede ser que la estés viviendo, o puede ser que la vivamos. Ser cristiano no nos exime del sufrimiento. Ser cristiano no nos exime aún de morir. Eso sí, tenemos a uno que es más poderoso, que nos guarda, que nos protege. Pero óigame, si usted le dieran una carta con ese mensaje, para usted, personalizada, Juan Pérez, te van a meter en la cárcel por mi nombre. Viene una tribulación de 10 días cual nunca has tenido. Honestamente, ¿usted qué haría? Yo le aseguro que el próximo domingo vendríamos a las 9 menos cuarto. Todos. En la noche estaríamos en el culto.
El lunes buscaríamos cómo nos metemos con el discipulado. Estaríamos pidiendo citas urgentes de ministración. Estaríamos buscando vigilias donde hubieran. Porque nos estaríamos preparando. ¿Verdad que sí? Pero óigame, estos de Esmirna deben haber hecho todo eso. Pero no vino respuesta para muchos de ellos. ¿Usted cree que los de Esmirna no tenían fe para creer en Dios? Sí, más que la nuestra. Fueron probados de tal manera que ejercitaron fuertemente su fe, su confianza, su seguridad en Dios. Pero yo le quiero hablar de personas, de hijos de Dios, que por más que oren, no baja la respuesta. Y a pesar de eso, se mantienen. Aquí puede haber muchos de ellos que hace 15 años están clamando porque el sietezuelas de su esposo se convierta y siguen teniendo fe. Y dice así, después de clamar y orar, ¿sabe cuál fue la única respuesta que recibieron ellos? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero óigame, eso nosotros no lo entendemos. Porque para ellos significaba, los que estaban ya en la cárcel, que mañana los decapitaban. Sé fiel hasta la muerte. Eso es muy diferente de aquel que está muy bien y en frío recibe esta palabra. Porque no mira por ningún lado que pudiera morir por Cristo. Eso no computa en nuestra mente. Pero ellos estaban atribulados, oraban, alababan, y no venía respuesta. Óigame, muchos nunca salieron de la cárcel. Cuando salieron, salieron sin cabeza. Fe que no produce. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Porque el que estuvo muerto inauguró el lago de fuego. Porque él no era pecado, sino que cargó el pecado de toda la humanidad. Tú te puedes imaginar que los pecados que cometiste ayer, los pecados que vas a cometer mañana, y antes de morirte, todos esos pecados, Él ya los llevó en la cruz del Calvario. Si no, no podríamos hacer realidad la palabra que dice, hijitos. Eso es para ahorita. Si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual nos puede limpiar de toda maldad. ¿Me estás entendiendo?
Pero por esos pecados, Cristo siguió la ruta del pecador. Y siguiendo la ruta del pecador, no solamente derramó su última gota de sangre, sino que fue consumido hasta las cenizas en el holocausto. Pero de ahí lo levantó Dios. Su sacrificio fue acepto. Fue entretejido desde lo profundo de la tierra y se dijo, y lo escucharon todas las potestades celestes: yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Aleluya, adórenle todos los ángeles de Dios cuando lo resucitaron. Solo por eso, ninguno que ha nacido de nuevo sufrirá daño de la muerte segunda. Pero ¿sabe qué? A los de Esmirna, Dios no les hizo el milagro de abrir la puerta de la cárcel como a Pedro. A los de Esmirna, Dios no les dio la riqueza que esperaban tener en lo material. Eran pobres. Eso no quiere decir que esté predicando el evangelio de pobreza. A Esmirna, Dios no envió ángeles cuando los iban a matar para librarlos de la muerte primera. Lo único que les dijo: sean fieles hasta la muerte. ¿Por qué les dijo eso? Porque iban a morir. Yo ya terminé, hermano. Aquí puede haber gente que Dios no va a sanar. Y van a ir a la tumba con su enfermedad. También hay gente que va a experimentar sanidad divina. Tal vez te mueras si tu esposo no se convierta. Tal vez sigas orando y no encuentres respuesta. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo que buscas, como Abraham, es la Jerusalén celestial, no te desanimes por no poseer la Jerusalén terrenal. Esta es una buena mañana para ser llamado. Esta es una buena mañana para decirle a los que no conocen al Señor, que puedan estar por ahí: ven. Aunque en tu vida todo esté mal y no creas que este Cristo que te predicamos puede hacer algo contigo, yo sé que el Espíritu Santo está activando el hilo de fe de todo hombre, y en ti que no le has reconocido como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo puede obrar poderosamente en ti. Por eso el que no conoce al Señor, rápidamente póngase de pie. Venga aquí al frente. Los sugieres y diáconos van a estar orando. Aquí hay un joven, voy a pedir que uno de los hermanos ore por él. Aquí atrás, aquí a mi izquierda, por favor. Carlitos, ¿puedes orar? Le
Pregúntale si él está entregando su vida al Señor. ¿Habrá alguien más que en esta mañana desea entregar su vida? Mientras tú te decides, por favor no te vayas. Yo sé que es tarde, pero en los partidos de fútbol salías al último. Yo quiero hablar con el pueblo de Dios. Solo un minuto más. Tal vez estás desanimado porque hace tiempo que oras por algo que no ha venido. Quizás estés desanimado. Tal vez estés peleando con Dios porque no te sana. Pero yo voy a pedir a todo ese pueblo que tal vez nunca se había puesto a pensar que hay una fe que no produce nada aparentemente en el mundo físico, pero que produce grandes beneficios en el mundo espiritual. Que si estás desanimado, que si estás cansado, si tu enfermedad te agobia, si tus deudas te agobian, si tus necesidades te agobian, yo te voy a invitar a que vengas al frente. Pónganse de pie aquellos que van a venir. Quédese de pie. Quédese de pie. Pero si en tu alma hay un dolor que no soportas, una frustración que sientes que te aplasta, que te anula, que produce tristeza, que produce frustración, si hay amargura, porque Dios no te dio lo que esperabas. En esta mañana Dios anhela hablar a tu corazón